Algoritmo de salud. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? Yo no quiero foto con ella, yo quiero su Los médicos, El bienestar. el sexo, la tecnología. A ver, espera. ¿Cómo aplacas a la hormona? Espérame, Porque la hormona luego es un perú. Las cosas. Sacó mi OnlyFans. A ver, cuéntame. ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? Imagínate lo que sí quería decorar. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que me han hecho? Es muy, muy bonito estar aquí. Ya quiero hablar, Ya. Yo ya te dije. Algoritmo salud. Buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Algoritmo Salud. Yo estoy lo contrario al tema del que vamos a hablar hoy, porque estoy muy contento. Muy contento de recibirlos nuevamente y también pues mandándole un saludo a Rocío Brauer, que bueno, pues no pudo acompañarnos hoy, pero le deseamos una pronta recuperación. Nos contó que se estaba enfermando un poquito, pero nos vamos a ver seguramente en las siguientes ediciones del programa. Y pues hoy vamos a tener un tema que creo que a todos de una u otra forma nos interesa. Vamos a hablar de la depresión y además agregarle lo que sucede en la era digital. Sé que hay muchas dudas, mucha controversia de cómo el internet, los videojuegos, las redes sociales ayudan o no a que una persona con depresión se sienta mejor o, en otros casos, que empeore su situación. De ese tipo de situaciones vamos a hablar hoy con dos muy buenos expertos que nos van a aclarar todas las dudas que tengamos. Y con eso pues empezamos otro episodio de Algoritmo Salud. Adelante. Bienvenido a Algoritmo Salud, el podcast donde charlaremos sobre salud digital y analizaremos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Bienvenidos. Comenzamos. Depresión en la era digital, de eso vamos a hablar hoy. Hemos tenido ya varios programas platicando sobre salud mental. Vaya que es una situación que necesita hablarse cada vez más. Necesitamos espacios donde se expliquen los diferentes padecimientos que están relacionados a la salud mental y que los expertos nos aclaren pues muchos mitos, muchas historias que se cuentan de repente, sobre todo en los medios digitales. Y qué mejor que presentar a mis invitados. Quiero empezar con Susana Lechuga, ella es directora de marketing general en Asofarma México. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Padre, hasta que se nos hizo. ¿Verdad? Porque ya te había invitado varias veces y ahora sí vamos a hablar a Susana, pues yo la conozco desde hace muchos años, es una gran profesional del mundo farmacéutico. Y también contamos con el doctor Jesús Arturo Vázquez, que es el director médico también en este laboratorio de Asofarma México. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Genial. Pues bueno, pues vamos a empezar por el principio. Hay que aclarar qué es la depresión. Doctor, ¿nos puedes dar una definición? Bueno, la depresión es una enfermedad de la salud mental, es una enfermedad mental en donde lo que sucede con el paciente es que pierde el interés por las actividades que habitualmente lo movían, ¿no? Las que pueden incluir, por ejemplo, temas familiares, temas de pareja, actividad sexual, actividad deportiva. Entonces empieza a perder... O sea, estábamos de una forma y de repente hay un cambio. Y perdemos ese interés. Ahora, puede ser que se presente una sola vez y puede ser que sea una presentación recurrente. Y también tiene grados de severidad, ¿no? Entonces la depresión leve, moderado o grave depende de la intensidad de los síntomas y de las pérdidas asociadas a esa depresión. Hay personas que pierden su matrimonio, pierden su empleo y por supuesto la forma más extrema de esto es el suicidio. Ese sería el caso ya grave de lo que puede ocurrir si tienes depresión. Pero de repente pasa que hablamos de depresión de una forma muy coloquial. Y decimos, perdió mi equipo de fútbol, estoy deprimido. Y realmente eso, pues no, la depresión puede estar triste o puedes tener ciertas situaciones que te hagan sentir desanimado, que no eres el mismo en cuanto a optimismo.
¿Cómo podemos hacer la diferencia entre depresión y lo que no es depresión? Tu estado de ánimo, si digamos estuvieras en una línea de base, le llamamos eutimia, ¿no? Estamos en un balance, eutimia. Y nos podemos mover un poquito. Si nos movemos hacia abajo, llamamos al duelo, que es cuando tenemos estos estados de tristeza pasajera que no nos llegan a tener estas pérdidas de las que hablamos. También obedece a que el estímulo que te llevó al duelo pues no es tan severo como lo que te puede llevar a una depresión. Claro. Y del otro lado puedes estar eufórico, ¿sí? Que es la otra manera de estar, pues un poquito arriba, estoy para arriba. Y los extremos del estado de ánimo pueden llegar a tener la manía. Es un estado maníaco, es donde estás tan activo que no duermes, que empiezas a adquirir riesgos peligrosos. Y del otro lado está la depresión, cuya máxima expresión, como ya hemos dicho, es el suicidio, ¿no? Es que estos temas de las enfermedades mentales que de repente van relacionados a ansiedad, con depresión, con estado maníaco, yo percibo que van en crecimiento. Susana, ¿este es un mito o realmente sí hay una situación a nivel mundial donde más personas tienen este tipo de padecimientos o a lo mejor no los identificamos? ¿Qué está sucediendo? Yo diría que es una combinación de todo lo que acabas de decir antes. Quizá no los identificábamos y no acudíamos al médico por ello, ¿no? Ahora, ¿qué pasó recientemente? Pues que todos vivimos estamos saliendo de 3 años de pandemia, ¿no? Claro. Y saliendo es un decir, porque ahí está el COVID otra vez rondando. Entonces, en esos 3 años, por supuesto, pues estuvimos más encerrados, perdimos personas, perdimos a lo mejor contacto con el mundo como lo conocíamos. Los duelos, ¿no? Que decía el doctor. Y nos metimos de lleno al mundo digital. Sí. Y entonces estamos encerrados en nuestra casa con nuestro teléfono, con nuestro doctor Google y también todos esos estímulos, los chavos jugando videojuegos todo el día porque las clases en línea eran aburridísimas, porque no podían ver a sus amigos. Entonces, claro que eso generó también pues un modo más depresivo, no sé cómo llamarle, doctor, pero un modo que te hizo más propenso quizá, ¿no? A llegar a este estado. Que tal vez tú ya tenías una situación o no puedes lidiar con ciertas situaciones que vives y que se provoquen más síntomas. Ahí yo tendría una duda fundamental. ¿Los medios digitales provocan la depresión o son un síntoma de la depresión o están totalmente separados, doctor? Pues todo viene desde la definición de salud, ¿no? Es equilibrio biopsicosocial. Entonces, en la parte biológica, tú puedes ser que ya estés afectado de la producción de ciertas sustancias que están involucradas en esta, estabilidad de tu ánimo. La parte social, bueno, pues mencionaban la pandemia. En la parte social nos cortaron de tajo las relaciones personales, nos cambiaron por completo, aislaron. ¿No? Nos aislaron. Hay una generación completa de estudiantes que no cursó la secundaria o la preparatoria y que ahí es tan importante el aspecto social, ¿no? Y bueno, finalmente estas situaciones también incluyen a los medios digitales. No son causa directa. De hecho, si no hubiéramos tenido medios digitales... A lo mejor hubiera sido peor. Claro. No hubiéramos podido... ¿Quién sabe cómo hubiéramos podido enfrentar esto? Porque tuvimos telemedicina, ¿no? Es un gran beneficio de los medios digitales de este tiempo. Podíamos hacer una agenda para que nos hagan la prueba diagnóstica y que vayan a nuestra casa. O sea, una serie de ventajas que quién sabe cómo nos hubiera ido con una pandemia como esta sin medios digitales. Tienes razón. Ejemplo, el estudio de médico digital donde ustedes participaron, Susana. Recuerdo que en la parte de telemedicina o consultas virtuales, los psiquiatras, por cierto, son la especialidad que más abiertos estuvieron a dar consultas remotas. Más abiertos y además es algo que llegó para quedarse. Sí. Hoy los psiquiatras, yo te diría que el 80% de sus consultas siguen siendo virtuales, porque la gente ya se dio cuenta que no necesita, y el propio médico, no necesita perder 1 hora en el tráfico para llegar al consultorio, tener su consulta y regresar, sino que puede hacerlo pues de manera virtual. Entonces sí hay mucha eficiencia, ¿no? En ese tipo de cosas nos ayudan los medios digitales.
nos ayudan también a buscar información. Hay que saber dónde buscarla, ¿no? Sí. Y hay que saber qué tipo de fuentes son confiables. Eso es lo difícil, ¿verdad? Sí, totalmente, porque además leemos y nos asustamos, no necesariamente Sí. entendemos, entonces quizá está bueno leer, pero siempre recurrir, ¿no?, al especialista y preguntar. La otra parte donde creo que los medios digitales no nos ayudaron quizá tanto, sobre todo en la gente joven, ¿no? Estás expuesto pues a mucho juicio social, ¿no? De repente, o sea, subes una fotografía o haces un comentario y te viene el hate por todos lados. Ujú. Y de repente pues la gente no sabe manejar eso, entonces los chavos se deprimen, tu autopercepción, tu imagen, todo eso también te No puede te generar. ponen like y ya te pones triste. Ya te deprimiste, Sí. ¿no? O sea, ¿cuántos temas no se han dado justo por este tema de las redes sociales que abre la vida de una persona al juicio del resto? Es que ese va a ser el punto central de este programa. Poder diferenciar dónde ayudan los medios digitales y dónde nos afectan cuando tenemos una situación de depresión. Y también cómo debemos de acostumbrarnos a vivir en un mundo conectado donde ya no podríamos decirle a un adolescente, no, pues los medios digitales te hacen daño, entonces olvídalo, otra vez ten tu cuaderno, ten tu calculadora, ten tu enciclopedia británica y pues así sigue la vida porque es lo mejor para ti. Ni siquiera es opción. Ya no es posible. No. Sí se ha observado, hay algunos estudios que han medido la exposición al medio digital y su asociación con depresión, con ansiedad y algunas otras enfermedades mentales. Y sí se ha visto que cuando tú tienes o superas, digamos, las 4 horas de consumo de medios digitales, entras en mayor riesgo. Ah, caray, yo estoy Sí. en riesgo. O sea, eso es a lo que voy. ¿Sabe quién no está ahorita más de 4 horas en medios digitales? En aquel tiempo se vio que cuando tú tienes un consumo debajo de 1 hora, tu riesgo es muy bajo. Wow, yo la verdad sí supero ese promedio y la mayoría de los mexicanos, porque el último dato que tenemos es de más de 9 horas en promedio del mexicano internet conectado. Y bueno, pues ahorita vamos a detallar más en este tipo de estadísticas. Vamos a dar paso a el clima y tráfico, que cada 15 minutos tenemos aquí en 88.9 Noticias. Mónica Villalobos nos va a dar las recomendaciones y pues aquí seguimos en Algoritmo Salud. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y por cierto que hay muchos episodios relacionados con salud mental en nuestro podcast, en iHeartRadio y en todas las plataformas interesantes para oír este tipo de programas. Nos vemos en unos minutitos. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Aquí saludándolos nuevamente, Enrique Culebro, y bueno, también mandándole un saludo donde se encuentre Rocío Brauer, que siempre nos acompaña y que siempre con muy buenos comentarios, ideas, ayuda a enriquecer la plática. Hoy estamos hablando de depresión en la era digital con Susana Lechuga, el doctor Jesús Arturo Vázquez, y estábamos comentando esta gran controversia. ¿Los medios digitales ayudan o no a las personas que tienen depresión o provocan que las personas tengan depresión? De eso estábamos comentando y a mí me interesaría saber, doctor, ¿qué estadísticas tenemos a nivel mundial, si hay a nivel nacional, de cuál es la cantidad de personas que presentan depresión? Si tienes el dato de cuántas van con un profesional y se diagnostican, toman un tratamiento, es decir, buscan ayuda. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Pues ahí hay algunas presentaciones, incluso en páginas oficiales del gobierno de la República, donde se analiza un poco acerca de la depresión. ¿La Secretaría de Salud? De la Secretaría de Salud. Y sobre todo algunos profesionales que trabajan en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, que manifiestan que la depresión es uno de los padecimientos mentales más frecuentes en nuestro país. Tenemos una prevalencia de más o menos 25 al 30% de la población adulta puede llegar a tenerlo. 25 al 30%. Así, entonces es algo, en algún momento
puedes llegar a tenerla, ¿no? Históricamente puedes llegar a tenerla. Al año hablaban acerca de como 4.5% podría llegar a tenerla en un año, conocido en un año. E históricamente es lo que te estaba refiriendo antes. Entonces, a nivel mundial se había también tomado una estadística de la Organización Mundial de la Salud que hablaba acerca de alrededor de 280 millones de personas con depresión en todo el mundo. Y, ¿Que será como un 5%? Un 6% más o menos de la población. Y esto es algo que llama la atención porque lo que se sabe en los países de tercer mundo, como pues, afortunadamente estamos incluidos, es que hasta el 75%... En desarrollo, doctor. En vías de desarrollo. Que hasta el 75% de los individuos no tienen acceso a tratamientos específicos para su padecimiento. Entonces, esto es algo que preocupa porque tiene la gente que vivir con depresión, seguir trabajando, seguir con su vida, y esto pues es algo que es insatisfactorio, ¿no? Claro. Y en los jóvenes, Susana, ¿qué datos tenemos? Pues en los jóvenes, lo que te podríamos decir es que una vez que has tenido un episodio depresivo, tu probabilidad de tener uno nuevo es más alta, ¿no? Entonces, pues definitivamente, igual que con otros padecimientos, el tema de tener hábitos saludables es muy importante, ¿no? Claro. Hablábamos otra vez de que no te puedes aislar de los medios y de todo este tema, pero sí puedes generar hábitos quizá más saludables, como no dormirte con la televisión prendida, no dormirte con el celular en la oreja, Claro. Tratar de desprender en este home office, ¿no? De desprender un poquito cuál es tu espacio personal y cuál es tu espacio de trabajo, porque si estamos trabajando sentados en nuestra cama con el celular de la oficina o la computadora, pues tampoco estamos dando como ese espacio para lo que es nuestra vida personal o nuestra intimidad. Entonces, creo que ese tema de los hábitos es algo sencillo. Y buscar conexión, ¿no? Con otras personas, que yo he leído que eso no lo sustituye todavía nada, ¿no? El tener esta conexión. Claro, puedes hablar por teléfono, podrías inclusive escribir un mensaje, pero estás interactuando con otro ser humano, ¿no? Bien, dicen que los medios digitales te acercan al que está lejos y te desconectan del que está cerca, ¿no? Sí, o sea, tienes a tu hijo en su recámara, pero metido en el teléfono, que no te habla, no te voltea a ver, no nada, pero tu amiga que vive en Irlanda sabe todo de tu vida porque lo posteas en Facebook, ¿no? Entonces, sí, esa interacción cotidiana, y en el trabajo igual, ¿no? O sea, hay veces que digo, bueno, me voy a ir a sentar a un Starbucks nomás para ver pasar gente, aunque siga yo aquí trabajando. Claro. Pero porque necesitas esa interacción, no se sustituye. Necesitas ver a las personas. ¿Se puede vivir todo el tiempo deprimido? O sea, ¿pueden pasar años y años que tengas este tipo de situación, doctor? Sí, hay depresión crónica, ¿no? Hay depresión que puede durar muchos años. Tú me preguntabas un momento cuánto tiempo se tarda una persona en acudir al médico. Se pueden tardar hasta una década en recibir atención por depresión. Y un poquito también acerca de, por género, las mujeres son más propensas a la depresión. Pero después, ¿en qué porcentaje más o menos? Un poquito más allá de un 50%. ¿2 a 1? Un poquito más, sí. Ay. Entonces, el asunto es que después del primer episodio ya se igualan. O sea, después del primer episodio, los hombres y mujeres pueden llegar a tener la misma frecuencia. Y también hay un 10% de las mujeres embarazadas que pueden tener depresión posparto, ¿no? Entonces, claro, es un tema que te afecta en distintas etapas de la vida, a ambos géneros, y que se puede vivir con depresión muchísimo tiempo, medio vivir, digamos, con depresión, ¿no? Y es algo que tenemos que atender, no solamente con estos hábitos saludables digitales que estabas diciendo, porque de algún modo nos ayudaron durante la pandemia, por ejemplo, claro, pero también es importante decir que nos aíslan, de pronto nos aíslan, como lo estaban mencionando, podemos recibir ataques a través de los medios digitales, o percibir que nos están atacando, que es otra cosa que pasa, me ponen medio paranoicos, y eso puede afectar la salud mental también. Híjole, qué interesante. ¿Qué les parece si oímos una cápsula que nos grabó precisamente Rocío Brauer sobre
algunos datos, estadísticas que nos van a servir para que establezcamos conceptos de manera muy general y sea todavía más enriquecedora la plática. Adelante, Rocío Brauer. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza persistente y la pérdida de interés o placer en actividades que solían ser disfrutables. Los síntomas más comunes son cambios en el apetito, el sueño, el nivel de energía, la concentración y la capacidad de toma de decisiones. La depresión puede ser causada por una combinación de factores, como los genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, a partir de la pandemia por COVID-19, la depresión y ansiedad aumentaron un 25% en todo el mundo. En medio de este panorama, la Internet ha sido una herramienta para tratar este tipo de padecimientos y promover la salud mental. Así lo demuestra el estudio Médica Digital en México de FunSalud, que indica que los psiquiatras son los especialistas que dan más consultas virtuales, alcanzando un promedio del 94%. Internet también es un recurso fundamental para la educación médica de aquellos profesionales interesados en la salud mental, al ser una plataforma que brinda una variedad de recursos online, como estudios, programas de capacitación, casos de análisis, entre otros, que son un gran apoyo para su práctica profesional. Además, para el paciente, es un medio que le permite, entre otras cosas, participar en comunidades en línea donde comparte sus experiencias y escucha otras similares. Puede utilizar aplicaciones de salud mental como meditaciones guiadas, ejercicios de relajación y yoga y, sobre todo, la facilidad de poder tener terapias en línea. Un fenómeno relevante es la conexión entre las temporadas del año y la salud mental. Tal es el caso del trastorno afectivo estacional, TAE por sus siglas, caracterizado por síntomas depresivos que se manifiestan con mayor frecuencia durante el otoño e invierno. Asimismo, el llamado Blue Monday, o bien el día más triste del año, está ubicado en el tercer lunes de enero, donde variables como días cortos, menos luz natural, retorno a la rutina laboral después de las festividades decembrinas, contribuyen a una mayor carga emocional. En conclusión, podemos decir que una correcta combinación de lo digital con el seguimiento y apoyo de un profesional médico son clave para mejorar la calidad de vida de un paciente que sufre de ansiedad y depresión. Muy, muy bien dicho, Rocío Brauer. Muchas gracias. Pues vamos a otro corte para oír Clima y Tráfico en 88.9. Recuerden, Algoritmo Salud. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. De regreso en Algoritmo Salud, hablando de depresión en la era digital. Algo que siempre hemos pensado aquí en Algoritmo es que es importante hablar de ciertos temas que no se comentan lo suficiente. Y sabemos que en aspectos de salud mental todavía hay muchos estigmas, hay muchas personas que no quieren acudir con un profesional, que por alguna razón les da pena, sienten miedo de ir a atenderse con un psicólogo, con un psiquiatra, con otro tipo de profesional, y que debemos de conversar de este tipo de situaciones. ¿Qué tanto hace falta de contenido en el ciberespacio, en los medios, sobre depresión, Susana? Totalmente. Nos hace falta conversar más. Creo que ahí Asofarma, por ejemplo, hace una labor, claro, ¿no? O sea, tratamos de generar este contenido confiable y de tener en la conversación del ciberespacio estos temas y quitarle ese estigma, ¿no? Por un lado está el estigma y por el otro como la subestimación de, pues échale ganas, ¿no? O sea, estás deprimido, ay, pues búscate un hobby, ¿no? O sea, hay un tema ahí de química cerebral que el doctor claro, seguramente ahorita nos va a explicar. Lo puede explicar mejor que yo, pero toda esa parte de poner la conversación y de estar alertas también, saber en qué fijarnos, cuando alguien nos está pidiendo ayuda de una manera quizá no tan directa, pero que podamos... Nos da señales. Nos da señales, ¿no? Y estar atentos, poder reaccionar y poder siempre pues recurrir, como decías, a un psiquiatra, a un psicólogo, a gente calificada para tratar esto. O sea, es una enfermedad. ¿Cuáles serían los síntomas o los signos que deberían de hacernos parar las antenas de que podríamos tener depresión, doctor? Bueno, hay algunos síntomas que son muy generales y sería difícil reconocerlos a la primera, pero empiezas a tener problemas de aseo personal,
tienes alteraciones del sueño. Eso es muy frecuente, ya sea que duermas demasiado o que empieces Tengas a tener insomnio. Son las dos cosas pueden suceder. Lo mismo pasa con el apetito. Puede ser que incremente mucho el apetito o de plano se retire. La habilidad emocional, que es esto de llorar fácil, ¿no? Por cualquier situación. Esto nos llamaría la atención hasta pensamientos recurrentes sobre la muerte y la ideación suicida, ¿no? Esto de ya empezar a pensar cómo, eso ya es una señal que netamente debería de llevar al paciente a la consulta del psiquiatra para que pueda manejar adecuadamente esa forma, digamos, ya más preocupante de la enfermedad. Cuando es una expresión menor, cualquiera de los síntomas que mencioné empiezan ya como a llamar la atención de la familia y, como decía también anteriormente, hay pérdidas. Ya no fui a trabajar, ya iba a ir a una fiesta, ya no quise, ya no, El ya aislamiento. te iba a hablar, ya no. Empiezas a aislarte. Dejé de estudiar, Dejé de completar un proyecto. Exacto. Y yo creo que esta preocupación de identificar los síntomas y hacer algo al respecto crece para los que somos papás, ¿no, Susana? De repente que vemos a los chavos, pues a veces apáticos, a veces desinteresados en un tema, y no sabemos si es porque la edad provoca de repente una flojera tremenda o un desinterés sobre ciertos aspectos, por ejemplo, la escuela. Y ahí es donde tenemos todavía que estar más atentos, ¿no? Sí, creo que lo comentábamos ahorita, todos los que estamos aquí coincidimos en que tenemos hijos adolescentes y, a ver, tampoco no todo es depresión, ¿no? Hay cosas que son normales, ¿no? El adolescente apático o que le da flojera salir con sus papás, pues evidentemente le va a dar flojera, prefiere estar con sus amigos. Pero creo otra vez la importancia de la comunicación, la importancia de saber sus redes sociales, por dónde andan, qué es lo que está buscando, qué es lo que clave, está, ¿verdad? ¿no? Está este tema de la privacidad y todo, pero creo que como papás la cercanía, estar ahí, escucharlos. La comunicación. ¿no? Escuchar, sí. Y si alguno de ustedes que nos escucha, los amigos que normalmente oyen los programas que hacemos en Algoritmo Salud, quiero decirles que además de esta preocupación por los problemas de salud mental, pues también estamos haciendo investigación de cómo los medios digitales influyen no solamente en temas de depresión o de ansiedad, en otro tipo de padecimientos. Por eso estamos haciendo, en colaboración con la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, un estudio para identificar cómo se comporta el paciente digital mexicano. Cómo busca cuando tiene un síntoma, cómo interactúa en redes sociales, cómo se impacta por la información que lee, que ve en un video, de forma positiva, de forma no tan constructiva. Y por eso queremos pedir su apoyo para que ustedes nos ayuden a contestar el cuestionario que ahora estamos haciendo para completar este estudio, y lo pueden encontrar en www.pacientedigital.mx. Si nos dedican 15 minutos de su tiempo, máximo, pues vamos a tener una información tremenda que va a ayudar a los tomadores de decisión, tanto nuestros gobernantes como gente que trabaja en empresas tan importantes como Asofarma, en general la comunidad médica, a entender cómo abordar a los pacientes comprendiendo cómo están usando la tecnología, ¿no? Entonces, repito, en www.pacientedigital.mx, ahí pueden contestar. Dime una cosa, doctor. Asofarma, pues, es un laboratorio, pues, ya con muchos años de estar en el mercado mexicano, que entiende bien este tipo de padecimientos. Explícame, ¿cómo se puede atender a una persona que tiene depresión? Tú hace un momento fuera del aire me estabas explicando un poco cómo funcionan algunos de los tratamientos más innovadores para tratar de ayudar a las personas que tienen este padecimiento. Tiene que ver con cómo se gesta la enfermedad. Y de manera sencilla te podría decir que el sistema nervioso funciona con sustancias que se llaman neurotransmisores, que son mensajeros químicos que ayudan a que las neuronas se hablen entre sí, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a las... Es como el Wi-Fi de las neuronas. Como el Wi-Fi de las neuronas, Los ¿no? comunican. Exacto. Y las situaciones que comunican
señales que nos dan una regulación hacia arriba y otra hacia abajo. Ajá. Y también obedece al tipo de estímulos que históricamente el ser humano se ha enfrentado. No era lo mismo cuando eras un hombre de las cavernas y tenías un mamut, ¿no?, que cazar, la adrenalina que tenías que producir para poder hacer esa actividad, para sobrevivir en aquellas condiciones. Ahora que tu máximo estrés es el automóvil, el tránsito, llegar al programa, es diferente. Claro. Pero finalmente estos neurotransmisores son de un comportamiento dinámico y, por ejemplo, se sabe que la noradrenalina, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, hablabas tú acerca de esta necesidad de los likes, ¿no? Sí. Pues son tus toques de dopamina para que te dé para arriba, ¿no? Es como tu Que genera nuestro cuerpo. Tu cariñito ¿no? al De ego. forma tu natural. antidepresivo digital, ¿no? Son Ahora sí. elementos, ¿cómo le llamarías? Elementos químicos que Exactamente. nos hacen regularnos, ¿no? Y nos hace sentir bien, ¿no? Ujú. En este sentido, los antidepresivos lo que hacen es regular el balance entre la producción y la inhibición de algunos de estos neurotransmisores, como decía, serotonina, noradrenalina. Hay algunos otros que actúan de una manera distinta y también para poderlos elegir, el psiquiatra o el médico que prescribe los antidepresivos tiene que escoger muy bien al paciente, porque Claro. hay pacientes que tienen trastorno de sueño, a ese paciente le va un tipo de antidepresivos, hay otros que tienen un componente de ansiedad, entonces tiene que asociar los medicamentos. Hay propiamente un trastorno bipolar, ¿no?, que tienes ansiedad y depresión y tienes que ver en qué momento tomas al paciente para saber que le das un ansiolítico o un antidepresivo para poderle ayudar. Si les das o le prescribes mal este tipo de medicamentos, puedes incluso hacerle más daño. Entonces tiene que ser atendido por un profesional de la salud que sepa y tenga experiencia con esto. Claro. La situación es que nosotros en Asofarma, por ejemplo, hemos procurado que los temas de salud mental no se queden limitados solamente a los que ven neurociencias, sino que hemos tenido la preocupación como de llevar estos temas a todas las especialidades médicas, porque casi todas las enfermedades crónicas tienen un componente Van de salud acompañadas mental. Claro. de una situación mental, ¿no? Claro. También. Claro, y no siempre vas al psiquiatra, ¿no? Las mujeres, pues al ginecólogo, por ejemplo, que es a quien sí visitamos Claro. quizá con más frecuencia, ahí le dices, oye, es que, ¿sabes qué? Ando muy llorona, o estoy durmiendo muy mal, o estoy comiendo de más. Y entonces es muy importante que el ginecólogo pueda Puede detectar identificar. que esto Oye, son porque síntomas de además no hay depresión, ¿no? suficientes psiquiatras, ¿no? Es una especialidad que pues, desgraciadamente no hay el suficiente número, hablando ya a nivel nacional, hablando Totalmente. las ciudades más alejadas de las zonas urbanas, que tal vez no tengan un especialista y que sí puedan acudir con un ginecólogo, con un médico internista, con otro tipo de doctor especializado y los pueda ayudar en una situación como No, esta, imagínate, tenemos en el país cerca de 2,000 psiquiatras para una enorme cantidad, nos decía No, el son doctor millones de pacientes con pacientes. depresión. Entonces, sí, es el médico de primer contacto se vuelve súper importante para identificar estos síntomas y otra vez enfatizar lo que decía el doctor Arturo. No te puedes tomar lo que le funcionó a tu vecina o No. a tu comadre O lo que oíste en las redes sociales. Porque no. depende de si tú tienes un componente de ansiedad o si estás durmiendo de más o si estás durmiendo de menos. O sea, Todo un historial tienes clínico. que ir al médico. Y sí. aparte del medicamento, recordar que también hay psicólogos que pueden dar terapia cognitivo-conductual en Sí. donde pues son estas conversaciones guiadas para que el paciente también pueda asociar lo que le está haciendo daño y empiece a tomar No todos los soluciones. tratamientos requieren medicamento y habrá algunos tratamientos que se acompañen de otro tipo de medicamentos más una terapia de este estilo. Así es. Cada persona es diferente, tendrá ciertas condiciones individuales, ciertos padecimientos, como comentabas, crónicos, y que inclusive un medicamento le puede funcionar muy diferente a una persona que a otra, ¿no? Así Y es. por eso lo importante siempre, y aquí lo repetimos hasta el cansancio, acudir con el médico cuando tengamos algunos de estos síntomas y ser cuidadosos, ¿no? Con lo que encontramos en el mundo digital. Cuesta trabajo porque de repente vemos a alguien muy seguro, con muchos elementos y hasta sacan estadísticas y de repente cuesta trabajo decidir
qué información te va a ayudar y qué información a lo mejor está desactualizada, no es científica o peor, es malintencionada, ¿no? ¿Qué recomendaciones ahí podríamos hacer, Susana? Pues creo que, a ver, hay que ser, pues sí, curiosos y no irnos nada más con lo primero que nos sale en una búsqueda, ¿no? Sino tratar de leer, pues 3 o 4 páginas o 3 o 4 Comparar, opiniones ¿no? distintas, ¿no? Y ver que algo sea consistente y que te haga sentido. La otra es también, bueno, hay cuestiones, te puedes ir a la fuente, ¿no? Y Claro. hay pues institutos, organismos, publicaciones. Oye, empresas como Asofarma que también dan información pues muy curada, muy validada, ¿no? Sí, la verdad es que sí hay como un proceso bien riguroso de validar lo que estamos publicando y otra vez irse siempre a la fuente, ¿no? Hay supuesto. pues lo que decías al principio, el Instituto Nacional de Psiquiatría, fuentes que realmente veas que tienen pues El peso. Una autoridad, peso, una una autoridad, credenciales exacto, así sí. claras, ¿no? Sí. De qué está sucediendo. Oye, y hablando también de Asofarma y de la pandemia y de esta situación que nos hizo encerrarnos, las vacunas, la verdad que nos ayudaron mucho a salir adelante, ¿no? Y yo sé que Asofarma también ahí tiene una muy buena noticia con relación al COVID. Sí. Bueno, pues Asofarma está con la representación comercial de la vacuna de Moderna en México. Claro. Así que pues ya la pueden encontrar en Farmacia San Pablo y Sí. también en algunas tiendas de autoservicio y en algunos consultorios. Oye, pues una también de las vacunas que pues, ha tenido muy buena reputación, estudios muy completos y pues la verdad que ahora que estamos viviendo un repunte, ¿no? Que se está Sí. escuchando de la enfermedad, pues qué mejor que irnos a vacunar, ¿no, doctor? Sí, en definitiva es algo que tenemos que entender, no hay que bajar la guardia. El COVID llegó para quedarse porque es un virus que tiene la particularidad de que muta con mucha frecuencia. Esta vacuna que está disponible ahora es una vacuna que atiende a las últimas variedades del virus y es una vacuna muy segura y es eficaz. Yo quería ir un poquito acerca del tema que mencionabas acerca de la desinformación, porque hay un tipo de desinformación que es la pseudociencia, ¿no? Entonces hay Claro. médicos que empiezan a presentar información, jerga médica que de pronto desorienta a las personas porque están escuchando a un profesional de la salud hablando con tecnicismos y piensan que está diciendo lo correcto y hay veces que son aberraciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo recomendaría, hay una certificación que se llama Health on the Net que puede hablar de contenidos Ay, pues, médicos. oye, vamos al corte, vamos a escuchar el corte de tráfico y clima y me sigues contando de esta situación que es fundamental. Adelante y estamos, recuerden, 88.9 Noticias, @algoritmo salud en todas las redes sociales y regresamos muy rápido. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmo salud. Algoritmo Salud y aquí muy contentos, a lo mejor se ven mal, muy contentos de hablar de depresión en la era digital. Bueno, contentos porque la gente puede resolver, ¿no?, esta situación, buscar tratamientos, buscar ayuda profesional y sentirse mejor, ¿no? Que al final es el objetivo general de este proyecto Algoritmo Salud es ayudar a las personas a que encuentren una buena solución en salud, sobre todo entendiendo cómo la tecnología está ayudándonos a todos para que tengamos acceso a información, acceso a tratamientos, acceso a innovación. Y cerrando el tema de las vacunas, porque ya nos fuimos un poquito de lado, hay que hacer otro programa de COVID y de vacunas, pero tiene también relación con la parte de depresión, ¿no? Porque pues nos enfermamos, nos deprimimos, tuvimos una situación de pandemia. Me estabas comentando, doctor, y que se me hizo muy interesante que la vacuna Moderna también sirve para niños, ¿verdad? Sí, tiene una aprobación para uso desde los 6 meses de edad. Si recuerdas, este grupo de población de 6 Sí. meses a 5 años no fue previsto que tuvieran vacunación durante la pandemia. Entonces tenemos una generación de individuos que se infectaron naturalmente o que nunca han tenido ni infección ni vacunación. En este grupo, la vacuna de Moderna se puede indicar. No, pues hay que protegernos. Y estamos llegando a esa bonita parte del programa donde nos gusta alucinar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología, siempre pensar
en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, se vale, ¿no? Y se vale de repente, pues realmente poner las ideas más complejas, más elevadas, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, Susana, ¿cuál es tu futureada en el tema de hoy, la depresión en la era digital? ¿Cómo vamos a estar en el futuro? ¿Vamos a entender mejor cómo resolver un problema de depresión? ¿Va a haber tratamientos más innovadores? ¿Las redes sociales nos van a ayudar más? ¿El internet? ¿Qué va a pasar, Susana? Creo que sí, yo creo que vamos a vivir con mucho menos estigma. Creo que estamos cada vez más abiertos a platicar los temas y a entender lo que me pasa a mí o lo que le pasa al que está junto a mí. Entonces creo que en ese sentido vamos a vivir libres de este estigma y por lo tanto va a haber más gente que vaya al médico. Pensaría que podemos aprender también a diferenciar, ¿no? La información, a buscar la fuente correcta, pero también creo que va a seguir existiendo la depresión, ¿no? O sea, es muy difícil el que estilo no. de vida, la presión, muchas de las cosas, va a seguir existiendo la depresión y por supuesto vamos a tener también medicamentos mejores para atacarla, ¿no? Se sigue haciendo investigación, se sigue trabajando con esos neurotransmisores que describía el doctor Arturo, pues para tener medicamentos más finos, ¿no? Que te ayuden realmente a controlar el problema. Entonces yo creo que hay un, igual suena medio contradictorio, pero hay un mundo brillante para en la temas depresión. de depresión. Sí. Pues claro, es ir resolviendo estos problemas que aquejan al ser humano y tal vez estar expuestos a este tipo de situaciones de salud mental, pues también es parte de la experiencia de vivir, ¿no? Y hay que encontrar la solución, eso es lo importante. Doctor, a ver, tú futureanos, ¿qué va a pasar con este tema? ¿Coincides? ¿Quieres ser más exacto en la molécula que vamos a descubrir? No, iría por un concepto que tú vamos? seguramente conoces mejor, es la inteligencia artificial. Claro. O sea, la inteligencia artificial va a influir en el desarrollo de medicamentos, en la investigación clínica, en la formación de médicos, en el acceso a conocimiento para los pacientes en general, en la toma de decisiones de los que están en sistemas de salud. La inteligencia artificial muy probablemente vaya a provocar, es la nueva revolución industrial, ¿no? De Claro. estos tiempos, nuevos profesiones, por ejemplo, seguramente vamos a ver. Entonces hay que prepararse para ese cambio porque es mayor. Oye, ¿ya empezó? ¿Ya empezó? No, ahí sí no te fuiste a futurear tan lejos. ¿No? Porque No, lo tenemos enfrente. Sabes que siempre llega primero este tema de tecnología y luego la legislación al respecto, ¿no? Exactamente. Así es como hemos notado que las tecnologías disruptivas operan y en temas de salud yo siento que apenas estamos empezando y que estamos descubriendo aplicaciones que se han usado en otras, sin duda, en otras situaciones y que ahora estamos encontrando poco a poco las soluciones para salud. Estamos muy verdes, ¿no? Todavía. Aún. Pero iniciativas como Algoritmo Salud, la investigación que hacen en la Sofarma y en general, pues muchas empresas, tanto privadas como públicas, nacionales, internacionales, grandotas, chiquitas, están poniendo su granito de arena para que en los temas de salud hay un avance importante que tanta falta nos hace. ¿A poco no, Susana? Claro, y En dar nuestro acceso, pues, totalmente, y dar acceso a la mayor cantidad de personas a la información y, bueno, por supuesto, a los medicamentos idealmente, ¿no? Pero retomo lo que decía el doctor, habrá seguramente mejores protocolos de atención. Hablábamos hace rato de las consultas virtuales, ¿no? Bueno, imagínate una consulta virtual, pero con realidad aumentada o con inteligencia artificial, donde quizá el psiquiatra es capaz de tomarte el pulso o tomar tu presión está muy arterial, bueno. aunque no te esté A ver, abra la tocando, boca, ¿no? Y así Sí, tú estás con sí, los sí. lentes. Entonces, seguramente pues va a cambiar la manera en la que eso sucede y permitirá más acceso. Y eso que no hablamos de la impresión 3D de medicamentos o de la robótica. La receta digital, sí. La receta digital, ojalá ya, caray, no debería ser eso de ciencia ficción, ¿verdad? No, eso ya cada no vez debería de ser más hace, utilizado. Hace varios años que tú y yo estamos hablando Exactamente, de ojalá, receta digital. ojalá tengamos muy buenas noticias en poco tiempo, ¿no? De cómo va implementándose este documento que es tan necesario para que la gente surta sus medicamentos y para que precisamente los médicos que dan consulta a distancia, pues puedan enviar
por correo electrónico, por Así es. mensajería, este tipo de documentación. ¿Dónde encontramos más información de Asofarma? ¿Dónde seguirlos en redes sociales, Susana? Pues mira, tenemos una página que se llama Vertismed, donde tenemos información tanto para el profesional de la salud como para el público en general. Vertismed con B de vaca. Con ¿no? B de vaca, sí. Exacto, Con V. Vertismed. Sí. Y bueno, también por supuesto la página de asofarma.com.mx y tenemos también redes sociales en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en X, en todas partes nos pueden buscar. Perfecto. Doctor, ¿algún otro dato de contacto que se nos haya olvidado? Yo creo que tenemos Estamos plataformas, cubiertos. estamos cubiertos y pues simplemente que este tema es muy relevante. Gracias por la invitación. No, Enrique. por favor, yo creo que da para hablar todavía más y para aclarar las dudas que de repente detectamos en la población. Muchas gracias. @Algoritmo Salud. Todos los episodios se encuentran en el podcast, en iHeartRadio. Pueden escucharlos en todas las plataformas donde pueden escuchar Algoritmo Salud. Van a encontrar la información más reciente, más actualizada de lo que sucede en el mundo de la salud digital. Me despido a nombre de Rocío Brauer, que hoy no nos pudo acompañar, pero la vemos la próxima semana. Soy Enrique Culebro Caram y pues muchas gracias, 88.9 Noticias, equipo de Central Media Lulú Juárez, Fernando, todo el equipo por hacer posible esta edición. Nos vemos a la próxima. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.